Bueno, todos estamos muy contentos de estar aquí. Gracias al Señor que nos ha traído con todo bien. Lo que tenemos en el corazón es el deseo de oír la palabra de Dios, oír la voz del Señor. Y en esta mañana el Señor va a hablar a nuestros corazones. Lo que tengo en el corazón, hermanos, es unas consideraciones acerca de José. Algunas consideraciones acerca de José del Antiguo Testamento. Su servicio que él prestó al Señor luego que salió de la cárcel. Y las pruebas por donde ya él había pasado. Entonces vamos a ir con la ayuda del Señor al libro de Génesis. Vamos a leer allí algunas porciones. Primeramente vamos a ir al capítulo 41 del libro de Génesis. Y el versículo 28. Ya aquí en este versículo ya José está en la presencia de Faraón. Acaba de salir de la cárcel. Y está por declarar la interpretación del sueño que Dios le había dado a Faraón. Entonces, dice así la palabra de Dios. Esto fue lo que dijo José. Esto es, versículo 28, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Si el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Más adelante, en el mismo capítulo 41, pero en el versículo 46, dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniéndolo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y también quisiera leer en el último capítulo del libro de Génesis, capítulo 50, en el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre.
Y José lloró mientras hablaban. Versículo 19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hasta allí la lectura. Que el Señor prospere y bendiga su palabra. En cuanto a esta interpretación de los sueños, uno nota en lo que leemos en la palabra de Dios que la experiencia de José, cada vez que él contaba o interpretaba los sueños, las experiencias que tuvo, que siguieron a eso, no fueron muy animadoras. Cada vez que él interpretó el sueño, venía una prueba difícil para él. Sin embargo, a uno se sorprende cómo él se mantuvo fiel a lo que Dios le comunicaba a través de esos sueños. Por ejemplo, inicialmente cuando estaba en casa de su padre, sus hermanos le aborrecían ya. Y cuando él tuvo los sueños que tenían que ver con aquellos manojos que ataban y que los manojos de sus hermanos se caían y se inclinaban hacia el de él, la Biblia dice que allí, cuando él contó eso, terminaron de odiarlo y de aborrecerle más todavía. Sin embargo, José se mantuvo apegado y fiel en decir lo que el Señor le comunicaba a él a través de esos sueños. Y no falseaba nada, no decía lo que pudiera parecer agradable a los que estaban oyendo, sino decía exactamente lo que el Señor le ponía en su corazón. Y esa actitud de José, uno la ve de manera repetida a lo largo de su desempeño con estos sueños. Cuando estaba en la cárcel, le interpretó, como ustedes saben, los sueños a el copero y el panadero. Y él pudiera haber visto en la presencia de esos señores allí en la cárcel con él la oportunidad de salir de allí. Y él los sueños los transmitió tal cual como se los indicó el Señor. No modificó nada. A uno le dijo algo bueno, lo que lo iban a sacar de la cárcel, pero al otro le dijo exactamente lo que Dios decía. Entonces uno nota que en José eso se permaneció constante. No falseaba lo que Dios le comunicaba a él. Tanto así, cuando estuvo aquí en lo que leímos, cuando estuvo en la presencia de Faraón, y es una cosa que nos sorprende, lo que la Biblia nos muestra, nos maravilla el poder de Dios. Hoy José está en la cárcel y mañana, en la presencia de Faraón. Y en poco tiempo ya estaba dirigiendo el país. Eso es algo que a todos nos impresiona. Bueno, estando allí José nuevamente, el Señor lo utiliza como instrumento para que interprete el sueño de Faraón. José le dice toda la verdad. Puntualmente, los 7 años buenos se los dice exactamente como el Señor se lo había dado a conocer a él. Pero los siguientes años que eran de hambre, también no modificó nada. Estuvo apegado, fiel
a lo que el Señor le había transmitido. Ahora, uno nota también en la escritura allí, en ese detalle, que ya el Señor lo había preparado. ¿Y cómo lo había preparado el Señor? A través de las pruebas. Había pasado por pruebas y ya el esquema que Dios le había puesto en su corazón, bueno, le era muy familiar. Cuando estaba en la cárcel, él no falseó las cosas. Y ya aquí delante de no debió haber sido fácil salir de la cárcel y enfrentarse allá a hablar con el que gobernaba todo el país de Egipto y expresarle en palabras concretas y precisas lo que Dios había hablado. Lo había dicho a José. Bueno, y José allí lo hizo, no titubeó. José no sabía que a él lo iban a responsabilizar, pero eso nos deja una gran lección a nosotros, a usted y a mí, hermano. ¿Qué tan fieles somos nosotros al comunicar el mensaje de Dios? Y tú, hermano, que el Señor te ha entregado la responsabilidad de maestro en la asamblea. José hablaba no lo que agrada a los hombres, sino lo que agradaba a Dios. Y eso para nosotros nos deja una gran lección. Y uno se asombra. En el mundo denominacional, la cosa está vuelta a un desastre. La palabra de Dios es puesta a un lado y se enseña lo que agrada a los hombres. Pero la asamblea, no, nosotros queremos, todos queremos que se enseñe lo que Dios dice. De modo, hermano, que has recibido, tú que eres maestro en la asamblea, esa responsabilidad tú lo sabes, te la ha entregado el Señor y no el hombre, de enseñar fielmente lo que dice la palabra de Dios, de modo que no aflojes. José es un gran ejemplo. Él hablaba para agradar a Dios, pero quisiera pasar rápidamente a otro aspecto donde José también mostró gran fidelidad. Fidelidad al Señor. Y nos conmueve, nos impresiona el corazón la manera como él servía y cómo fue instruido por Dios a lo largo de su experiencia, a lo largo de sus pruebas, para llegar a ese punto donde él recibió esa gran responsabilidad. El otro detalle que voy a mencionar, el aspecto de la vida de José, es impresionante. La manera como José se condujo cuando le nombraron gobernador. Es asombroso lo que Dios hizo utilizándolo a él como instrumento. José dirigió sabiamente a Egipto en todo el trabajo enorme de almacenar alimento que alcanzara para 7 años. Eso es algo, oye, que humanamente hubiese sido imposible. Y José, allí nos damos cuenta realmente que con José estaba el poder de Dios. ¿Y por qué? Bueno, uno de los detalles, yo diría uno de los secretos de José, que hacía marcado énfasis. Uno lo ve allí en la escritura, que él trabajaba y lo que hacía, lo hacía para Dios, no para los hombres. Y por eso él obtuvo esos resultados. Y uno revisando su experiencia, las pruebas por donde él pasó, uno se da cuenta, cuando él estuvo en la cárcel, tal era su conducta que allá el carcelero le entregó las llaves de la cárcel. De modo que él tenía antecedentes aprobados. No era,
digamos así, uno se maravilla. José, un hombre que no recibió entrenamiento, ni estudios tampoco para hacer lo que hizo. Y sin embargo, en esos 7 años de hambre, la comida no faltó. Quiere decir que lo hizo bien. Lo hizo bien porque él estaba sujeto, acataba lo que el Señor le decía al pie de la letra. Y nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos, hermanos, usted y yo, de obedecer lo que nos pone el Señor en su palabra, nos dice en su palabra? El asunto es que José fue fiel en muchas áreas y uno se da cuenta de ello. José no solamente fue fiel en su desempeño como gobernador, uno se sorprende, fue fiel también en todo lo que respecta a actuar siempre en el tiempo de Dios. Este es otro detalle que a mí me ha sorprendido. Él tenía muchos años que no veía a sus hermanos. Cuando ellos se presentaron ante él, ¿cuánto no quisiera José compartir con sus hermanos tantos años? Él los amaba a ellos, muy a pesar de que sus hermanos le habían tratado tan mal. Él los amaba verdaderamente. Sin embargo, a uno se queda sorprendido porque José no se identifica ante ellos de una vez. Él espera que el Señor se lo indique. Y una de las cosas que uno se da cuenta allí en los detalles que nos da la palabra de Dios es que José no iba a declararse, no se iba a identificar, no se iba a dar a conocer ante sus hermanos hasta que ellos no reconocieran ante Dios que eran culpables, que habían pecado contra Dios. Y José fue paciente en esperar ese detalle, que se diera eso. Y eso nos enseña mucho a nosotros, hermanos. A veces uno tiene que aprender a esperar, no anticiparse. Cuando en la asamblea hay un grupo de hermanos o hermanas que aspiran bautizarse, aspiran pertenecer a la asamblea, no es sabio el estar diciéndole a ellos, mira, cuando te pregunten los ancianos así, tú les vas a contestar así. Eso no es esperar en el Señor. José estaba pendiente de la luz verde que el Señor le diera. Y por eso es que José hizo las cosas como las hizo conforme a la voluntad del Señor. No se anticipó. Cuando Judá, uno de los hermanos de José, a nombre de todo el grupo, reconoció abiertamente que sí habían pecado con lo que le hicieron a José. Entonces José allí sí entendió que el Señor le estaba diciendo que se podía identificar, se podía dar a conocer. Antes no. Y él mismo, uno se da cuenta que José mismo, pareciera que a José le dolía más cuando él los trataba con aspereza. A él le dolía porque él se apartaba a un lado a llorar. No es verdad, hermanos, que muchas veces a nosotros, a usted y a mí, nos hace falta también retirarnos, así como José, a llorar en la presencia del Señor, ¿no es verdad? Y el Señor le indicó fielmente todo lo que él debía hacer. Y José siguió adelante. Con la ayuda del Señor, él logró todo aquello que fue. Yo me quedo sorprendido cuando considero los detalles que la Biblia nos da.
No fue solamente alimentar el pueblo de Egipto, sino la Biblia dice que toda la tierra venía a buscar alimento a Egipto. ¿Y cómo hizo José eso? El Señor. José era el instrumento, pero un instrumento que estaba dispuesto a sujetarse al Señor. Y José con esto termino, hermanos. Mire, José cuando estaba en la cárcel, él aprendió la paciencia. Hubo un momento que José verdaderamente demostró, estando en la cárcel, que era un hombre de mucha paciencia. Paciencia que le había dado Dios. Cuando él estuvo interpretando los sueños al copero y al panadero, él lo hizo fielmente. ¿Y qué pasó? Al copero se le olvidó. Y José permaneció en la cárcel 2 años más, 2 largos años más. Y a pesar de ello, José no se desanimó. En la siguiente oportunidad de interpretar los sueños, cuando estaba en la presencia de Faraón, nuevamente, él comunica exactamente lo que Dios le había dicho. No se desanimó. Y cuánto no sufrió José esperando, pero él era paciente. Y nosotros, eso nos enseña a nosotros. La Biblia dice que José es necesario la paciencia. Debemos ser pacientes. Y José, algo que impresiona también es que él nunca se vengó de sus hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra capacidad de perdonar? Si hubiésemos estado nosotros en lugar de José y nos tratan como trataron a José, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué hubiese hecho yo, por ejemplo? ¿Cómo hubiese comportado? Bueno, José, ahí dice que él les dice que los va a sustentar. Que bueno, que no teman. Qué maravilla, ¿no es verdad? Verdaderamente uno queda impresionado. Lo que el Señor había hecho en el corazón de José. Uno termina diciendo, yo sé que usted también lo hace, ojalá me pudiera parecer, aunque sea un poquito, a José. ¿No es verdad? Claro que sí. Ojalá que sí, el Señor nos ayude a parecernos a José, porque José quería parecerse al Señor. Ojalá que así sea. Que el Señor nos ayude a todos en este sentido. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El himno número 208. Segunda estrofa de 208. Hace lo que ya han oído. Ejemplo, debo dar mi vocación cumplir y mis talentos dedicar a Cristo del servidor. Ejemplo debo dar mi vocación cumplir y mis talentos dedicar a Cristo en servir. Again. Es un privilegio para mi esposa y para mí estar entre ustedes, hermanos, aquí en Falcón, aquí en el estado Falcón, aquí en Punto Fijo, pensando anoche cuando veníamos, cuánto le costaría a aquellos
pioneros llegar a este lugar. No, Manuel Jiménez me decía que no existía esa autopista. Y eso me ha hecho pensar bastante en la carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de las cosas de vosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Hasta aquí esperando ser bendecidos por el Señor. Amén. Informándome con don Arcímedes, la obra del Señor Jesucristo en esta parte del país ya tiene más de 62 años, o 62 años. Y la asamblea 61. No me olvido de lo que don Hildebrando Gil nos contaba de las veces que acompañó a don Guillermo William a Punta de Cardón. Y no era nada fácil. Oí también a la señora Cedi de Washington. La conocí cuando todavía ella era una de las directoras del colegio evangélico, y me contaba cuando ella acompañó también a la señorita Martha Kemper, viniendo en un Jeep en Willoughby,
de esos que por carreteras de barro. No era nada fácil. De modo que a lo mejor esta mañana hay un poquito de calor, pero les aseguro que estamos comodísimos comparando con aquellos tiempos. Cada vez que siento alguna molestia, yo digo, bueno, si estamos demasiado cómodos. La obra del Señor no ha sido fácil en ninguno de los tiempos. Si uno se fija en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿y quién iba a pensar que ese hombre que perseguía a la iglesia se convertiría en el gran apóstol Pablo? Ese es el poder del evangelio. Él lo escribió a los romanos, él dice, es dinamita de Dios. Pero en ese primer viaje misionero, cuando vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que una visión, y aquel varón macedonio le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero ¿cuánto implicaba? ¿Cuánto costaba pasar a Macedonia? No era un asunto de salir corriendo para Macedonia. Eso llevó un tiempo. Y a veces creemos que la obra del Señor es algo fácil y que arreglamos una maleta y metemos el dinero que tenemos y nos vamos y ya. Pero no es así. La obra del Señor es realmente compleja, pero Él es el dueño de la obra y Él es el que prepara los instrumentos en su debido tiempo. Estamos agradecidos al Señor porque las asambleas en Venezuela han permanecido y ver una reunión como aquí hoy, en medio de tanta crisis, a mí me asombra porque sabemos cuánto cuesta movernos hoy. Pero el Señor es el mismo. Bueno, el apóstol Pablo, acompañado de estos hombres de Dios, está en esta carta diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. El apóstol Pablo utiliza no solamente un lenguaje, sino él nos muestra un modelo de humildad, de sencillez. Hemos aprendido que la primera y la segunda carta a los tesalonicenses haya sido los primeros libros del Nuevo Testamento, los primeros escritos que se encuentran relacionados con el Nuevo Testamento, o sea, primera y segunda de Tesalonicenses. El lenguaje del apóstol Pablo aquí es totalmente distinto. No tenía todavía todas esas luchas que tuvo que enfrentarse cuando le desconocían como apóstol. Pero usa un lenguaje sencillo y no desestima a aquellos que le acompañaban. Silvano y Timoteo estaban convencidos delante del Señor que estos también eran instrumentos valiosos. Hay hermanos que casi no se mencionan. A veces tenemos libros como la obra silenciosa, la obra en progreso. Hay hermanos que a veces no se mencionan en esos libros. Pero sabe, hermano, allá sí, en el cielo sí. No solamente hermanos, hermanas. Trabajo difícil en la obra del Señor. Pero él escribe esta epístola que creemos que fue desde Corinto para animarles. Porque la manera como comenzó la obra del Señor en Tesalónica no fue nada fácil. El apóstol Pablo entró ahora a Macedonia y menciona en el capítulo 16 y 17 de Hechos de los Apóstoles, menciona algunos lugares, pero menciona principalmente a Filipo. Y sabemos todo lo que le costó a estos predicadores estar en Filipo. No fue que llegaron para levantar
una tienda de campaña, hacer una reunión enorme en la plaza principal, no. Comenzaron por donde debemos comenzar, la oración. Y se acercaron y estaban allí solamente por lo que leemos que eran damas, mujeres. Y ellos llegaron y se sentaron y comenzaron a hablar. Y allí vemos la primera convertida al Señor, Lidia. Y no vemos más convertidos antes de todo el disturbio que se levanta contra ellos por lo que ocurrió con aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esto le costó la prisión al apóstol Pablo y a Silas allá en la cárcel. Pero todo eso forma parte de la manera como Dios está dirigiendo a sus siervos para que el evangelio llegue a alcanzar a tantos. Como hemos oído de nuestro hermano Jonathan, todo lo que Dios tuvo que hacer con José. ¿No podía haberlo hecho de otra manera? Sí, pero no sería de tanto valor para José, no hubiese sido de mayor valor para José y para su familia y menos para nosotros si Dios no lo hubiese presentado de esa manera. Porque es así como valoramos la vida de los grandes hombres de Dios. ¿Qué ejemplo? Y aquí está el apóstol Pablo, y algo que me ha tenido todos estos días pensando fue realmente el último versículo que leímos, pero este último versículo lo voy a repetir, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni encubrimos avaricia. Vaya pensándolo. Y después me dice qué significa eso. Pero para seguir, tal vez podamos decir algo de eso, pero cuando ellos llegaron a Filipo, ya sabemos, fue después de aquella prisión que vuelve Pablo y Silas a entrar a la casa de aquella mujer que le había rogado, si habéis dado cuenta de que yo sea fiel, entrad en mi casa, Lidia. Y salen de Filipo y tienen una travesía larga para llegar a Tesalónica de 5 días. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cuánto es que se tardan para pasar la selva del Dairén? 5 días, ¿verdad? Era una travesía, como 5 días, atravesar esa selva y a lo mejor en condiciones iguales, ¿sabes? Difícil, no era fácil. Para ahora llegar a Tesalónica, no era como en Filipo, que no había una sinagoga, en Tesalónica sí, y durante aquellos 3 sábados consecutivos, el apóstol Pablo y Silas y Timoteo, ahí estaban los 3. Como hemos dicho en la oración, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Y cuando digo hemos dicho, es porque he llegado a la conclusión de que es así que debemos decir y no como hemos oído, porque yo dije amén. De modo que yo dije también. De modo que el hermano oró, pero eso lo hemos dicho a Dios en la oración. Así hemos dicho. Los 3 hombres. Allí estaban ellos. Y se convirtieron judíos. Y se convirtieron algunos griegos. Y mujeres nobles, no pocas. Pero qué conversiones, hermanos. Aquello fue algo gigantesco en el terreno espiritual, la vida de los creyentes en Tesalónica. De tal manera que el testimonio de estos creyentes alcanzó a otros. Estamos convencidos, hermanos, que la extensión de la manera de desarrollo de la obra del Señor no se documenta en la capacidad de un intelectual,
de uno que tenga facilidad para expresarse, que el desarrollo de la obra del Señor se fundamenta en la vida espiritual, en la conducta, en el testimonio de los verdaderos creyentes. Porque nuestro país y el mundo está repleto de pseudos cristianos, pero sin vidas, sin vida. Anoche mismo, cuando esperábamos, yo tenía mi esposa y yo, mucha pena porque esperábamos al hermano, le habíamos dicho y no había problema, solo que nos lamentábamos que más bien el hermano, si se podía demorar más y poder estar en el culto, hubiese sido mejor para saludar a los hermanos mejor allí en el palito. Pero un hermano nos contaba, mire, aquí asistía un hombre de la denominación. Me dijo cómo se llamaba la denominación, pero no me gusta repetirlo públicamente. Y venía con su Biblia, muy interesado. Y un buen día nos dijo, mire, yo quiero ser salvo. Pero usted no es salvo. Usted no se congregaba así, pero estoy ahora convencido de que yo no soy salvo, pero quiero ser salvo. Y aceptó al Señor. Como él, hay miles, miles y miles. ¿Qué hacen? Lo que están haciendo es que un mundo entero diga, para yo ser cristiano, bueno, es igualito, la religión que profeso, esta es mejor. Y yo no dudo que hayan personas en el mundo que su conducta moral sea mejor sin ser salvo que la conducta de algunos que dicen que lo son. Eso no es para justificar al que no es salvo y tenga una buena conducta, que tenga una vida moral, por como yo sí creo que haya sido la del apóstol Pablo, un hombre intachable en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, un hombre que tenía demasiado cosas favorables en lo que respecta a una vida de hombre de bien y de hombre de altura, también en la alta sociedad. Entonces, ¿cómo debemos ser los creyentes? Ahí están los de Tesalónica. El testimonio de ellos llegó a extenderse por Acaya y por todas partes, de modo que no había necesidad de que los predicadores del Evangelio hablaran nada, porque cuando ellos llegaban ya sabían lo que el Señor había hecho en la vida de hombres y mujeres allí en Tesalónica. Esto sí que es de importancia, hermanos, para el desarrollo de la obra del Señor, la vida de los creyentes. Y estos creyentes en Tesalónica se mantuvieron firmes en la predicación del Evangelio, de tal manera que no solamente predicaban, sino que atendían a la necesidad de los creyentes y atendiendo también a la necesidad de los predicadores del Evangelio, entendieron, comprendieron, le servimos a Dios. Tesalónica no era un pueblito así de poca importancia. Uno se fija lo que era realmente Macedonia. Se dice que el ejército más aguerrido de Filipo, el padre de Alejandro Magno, era el ejército macedonio. No eran gentes con grandes culturas, con grandes conocimientos intelectuales. Y yo entiendo que cuando se dice mujeres nobles, no pocas, es que pertenecían a la alta sociedad. Pero el apóstol Pablo, Sila y Timoteo se mantienen con sencillez allí en Macedonia. Y algo que él les dice, que estuvo entre ellos con tanta sencillez y con tanta transparencia, que como leímos en el versículo 5 del capítulo 2, que no encubrimos avaricia. ¿Cómo se entiende eso? A veces, hermano, ya el Señor nos ha suplido.
y seguimos dando la impresión de que tenemos necesidad. ¿Por qué no? ¿Por qué ponernos a eso si ya el Señor me suplió para hoy? No necesito ir a buscar más del Gomer para que se aguzane. Si ya tengo para hoy, ¿por qué da la impresión? No voy a decir nada porque a lo mejor Él me da algo más. No. Ellos estaban allí convencidos de que Dios estaba proveyendo para ellos cada día. Cada día. Porque si algo es difícil, cuando Dios nos da con anticipación, es lo que hemos oído ya de nuestro hermano Jonathan, la importancia no solamente de la transparencia para expresarse, para decir las cosas, no para ganar aplausos, pero la importancia de administrar como buenos administradores. Todos los creyentes somos administradores de los bienes del Señor. Todos los creyentes. Yo antes pensaba que cuando me desempeñaba en la vida secular, que mi administración era distinta a la administración de los siervos del Señor. Pero después llegué a entender, no es así. Todos somos administradores. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Somos administradores de los bienes del Señor, pero es que nosotros somos su bien. Nuestros propios cuerpos, nuestras propias vidas, no solo lo que está en el bolsillo, es nosotros mismos. Y eso es lo que ellos hacen allí. Y está, cuando comienza realmente la escritura para los creyentes, él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. No se cansaba de dar gracias por todos ellos. Y se acordaban de cómo fue la manera como ellos le trataron. Nuevos creyentes, nuevos convertidos, pero con corazones ganados para el cielo. Yo no sé cuántas veces he repasado el libro que escribió el Dr. Thompson de la obra silenciosa, pero cada vez que lo leo me siento más indigno de lo que pudiera hacer para el Señor, porque realmente lo poco que podemos hacer, a veces creemos que es mucho, pero lo que otros hicieron fue por encima de lo que nosotros podemos hacer. Y lo que hizo al Señor, ¿cuánto le hemos costado al Señor? Entonces él dice, él le habla a los creyentes conociendo de que esto realmente es lo que mantiene al creyente. Versículo 3 al final, él dice, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En un país como en el que vivimos, ¿dónde puede estar nuestra esperanza, hermano? Solamente en Él. Si nuestra esperanza es otra, si nuestra esperanza es atravesar el Dairén, yo no me estoy en contra de los que lo han hecho. El Señor sabe lo que cada uno ha hecho y cada creyente es responsable delante de Dios, algunos para mal, otros para bien, atravesar todo, no solamente la selva, salir del país de cualquier otra manera. A su tiempo comprenderemos cosas que no entendemos hoy, pero no hay nada que acontezca sin que Dios permita las cosas en la vida de los creyentes, algunas veces de forma permisiva, y ojalá que siempre fuera de la manera directiva, como lo fue con José y como lo fue con estos predicadores del Evangelio, pasando por vicisitudes, por tempestades, por momentos difíciles, pero la esperanza en el Señor Jesucristo. La esperanza, y él termina, yo no quiero pasar mucho tiempo aquí, es la primera vez que estoy entre ustedes con la palabra aquí en esta zona, y si algo quiero es escuchar a los que no escucho por allá. No que llevar a estos hombres
para el suroriente es muy difícil. No me voy a perder la oportunidad de escucharlos bien a ellos aquí. Y ojalá pudiera escucharlos siempre. Pero fíjense, al final, ya finalizando, pues, pero vamos al versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una hermana con su porte, bien convertida al Señor, con vestido de cristiana, la nueva creyente le ve y dice, oh, mira, así se visten las cristianas, con su cabeza cubierta, con su cabello no cortado. Ella dice, así se visten las cristianas. Y el hermano nuevo creyente igual, su manera como saluda, su forma como trata al nuevo, y eso le anima. Es una manera, hermano, y creo que una de las mejores maneras para la enseñanza, el ejemplo. No hay una enseñanza más contundente que el ejemplo. De modo que ellos eran ejemplo, pero el apóstol Pablo, Sila y Timoteo eran ejemplos. ¿De quién aprendieron ellos? Ellos no habían visto al Señor, pero estaban viendo en estos hombres al Señor. Llegaron a estar convencidos, si estos hombres son los siervos de Él, ¿cómo será Él? Cuando la reina de Sabá estaba ahora en el palacio, se maravillaba viendo la manera como servían sus siervos, cómo se vestían. Y ella dijo, si estos son, mira hasta sus siervos. Este lugar, hermano, este lugar es un lugar de privilegio. Y para yo subir aquí, yo trato de acomodarme, voy a estar delante del pueblo de Dios. Y yo le agradezco a los maestros que, mi hermano, tiene la corbata de lado. Y algunos de ellos me la acomodaron. Muchas gracias. Y la manera más presentable, no para que nos aplaudan, sino es que es el Señor. No hay nadie más grande aquí que el Señor. Pero, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es esa esperanza, hermano? Él dice, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, la ira que está por venir. La nación de Israel descuidada. Pero este descuido de sus fronteras demuestra cuán descuidados están ellos espiritualmente. Cuán lejos han estado de Dios. Yo no pude más que, no me vino otro versículo, sino el de Mateo capítulo 27. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Están sufriendo y van a seguir sufriendo. Apenas están comenzando. Hasta que ellos piensen que habrá paz. Benjamín Netanyahu, no pronuncio bien ese, pero él estaba diciendo que habría paz, una paz como nunca con los descendientes de Ismael y con todo, y con aún el género de los musulmanes y todo eso, y no pasaron 2 semanas de lo que él dijo allá en la ONU, cuando ya no hay paz. Es que no habrá paz. No solamente la paz, es la paz que el Señor trajo, ellos la rechazaron. Gracias al Señor por los creyentes judíos, los salvados. Gracias a Dios por el remanente fiel que permanecerá hasta la venida del Señor Jesucristo, pero no toda la nación. Pero cuán importante, fíjense, fueron los judíos no creyentes que arremetieron contra aquellos nuevos creyentes, fueron a la casa de Jacsón y con un disturbio enorme, los que no creyeron. Y así han sido siempre ellos, dice el apóstol Pablo. No solamente que no creen, sino perturban a los que creen. Pero aquí hay una iglesia. Hay una iglesia también, hay creyentes de la iglesia del Señor en Israel. Y tenemos que orar.
Y tenemos que orar no solamente por Israel, sino por todo el Mediterráneo, toda esa gente en guerra. Tiempos de crisis, hermano. Pero el Señor está con nosotros. Él está aquí. Él fue el que comenzó la obra aquí. Y la va a seguir sosteniendo hasta la venida del Señor Jesucristo, que nos libra de la ira que está por venir. Estamos esperando el momento cuando Él nos llame a su presencia. Que Él prospere su santa palabra. Amén. Voy a compartir el tiempo. Vamos a cantar el 213. La segunda estrofa dice: tentados seréis, conflictos tendréis, sed fieles a Cristo el Señor. A vuestro favor está el Salvador, sed fieles a Cristo el Señor. Vamos a cantar, por favor, de pie, del 213, la segunda estrofa. Tentados seréis, conflictos tendréis, sed fieles a Cristo el Señor. A vuestro favor al Salvador, sed fieles a Cristo el Señor. Sed fieles a Cristo el Señor. Su gracia abundante jamás faltará. Su brazo potente os defenderá. Voy a compartir el tiempo. Fieles a Cristo el Señor. Bueno, hermano, gracias al Señor por este día de refrigerio. En medio, como estamos oyendo, de tantas pruebas y tantas luchas, aquí está un pueblo identificándose con el Dios eterno, hermano. Es un privilegio para nosotros tener ese sello. Estoy pensando, hermano, en esta mañana, considerar propósitos o deseos. Quisiera, con la ayuda del Señor, pensar en estas dos expresiones: propósitos o deseos. La primera escritura la tenemos en Isaías 43. Es un capítulo, hermano, muy alentador, de mucho contenido anímico. 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito, hermano. Creados para gloria de Dios. Salmo 138. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a pasar ahora a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Propósitos o deseos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces aquí hay una pugna. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a dejarlo hasta allí, hermano. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra con lo que ya hemos oído esta mañana. Bueno, hermanos, es un privilegio. Me acordé cuando don Nehemías estaba diciendo que quería escucharlo a uno aquí, a los falconianos, porque él vive muy lejos, es la misma distancia, hermano. A nosotros nos cuesta oírlo usted también. Muchas gracias por estar aquí, don, con su esposa. Estamos contentos. Aunque debería quedarse hasta el miércoles. Nos debe la de Maracaibo. Pero el Señor le ha ayudado. Ahí van. Los hermanos lo están esperando allá también. Esperamos que el tiempo le abarque, pues. Siéntase en casa. Bueno, hermano, estas dos expresiones han estado en mi corazón en estos días hablando con una hermana. Y ella comentó, pues, lo que otra hermana le dijo. Y yo agarré esas palabras y quisiera compartirlo con el pueblo del Señor. Isaías, en este capítulo 43, habla varias veces, no temas, y habla de las pruebas. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Y como hemos estado oyendo, el Señor, hermano, es el Dios de Israel. Y Él tiene para Israel todas las promesas que a la final va a llevar gloria a su nombre. El Israel que es salvado, el Israel que se va a salvar, Él le va a dar gloria a Dios, porque para eso Dios lo ha creado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el propósito de la creación y del hombre en el huerto del Edén era para que el hombre en ese lugar llevara gloria al Dios creador. Y ese es el propósito de Dios para con cada uno de los redimidos. El propósito de Dios es llevar gloria en cada uno de nosotros los redimidos. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, él dice allí que él no era conocido de las demás iglesias. No era conocido por el pueblo de Dios así en esas iglesias. Pero todos glorificaban a Dios en él. Se habían dado cuenta lo que este hombre había sido cuando perseguía la iglesia y cuando daba su voto para quitarle la vida a algunos creyentes. Y ahora, como ya hemos oído, cómo este hombre ha cambiado, se conduce, cómo este hombre predica el evangelio, enseña la palabra. Y esto llevaba gloria a Dios, hermano. Y esto es, hermano, un compromiso que debemos nosotros asumir en relación a nuestra posición en Cristo. Dios nos mira a nosotros sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero en realidad estamos allá en el corazón de Dios así. Pero nosotros, hermanos,
aún permanecemos aquí. Y mientras permanezcamos sobre esta tierra, hermano, los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros es que nosotros llevemos gloria a Dios. Que la vida de cada uno de nosotros, hermano, sea como un incienso aromático a la presencia de Dios. Cuando Dios exhale ese aroma, hermano, Él se va a glorificar. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Hermanos, somos creados, vuelvo a repetir, somos creados para la gloria de Dios. En el Edén, el hombre no le dio la gloria a Dios, no llevó gloria a Dios, el hombre cayó. Tenemos, hermanos, cuando el hermano Jonathan estaba preguntando, ¿debemos parecernos a José? ¿Será que alguno quiere parecerse a José? Claro que sí. Y yo dije, yo tengo más del Padre que del Hijo. Me parezco más a Jacob que a José. Y así somos, hermanos. Pero el llamado para el pueblo del Señor en esta mañana, hermano, es: José en Egipto llevó gloria a Dios. Daniel y sus 4 compañeros allá en Babilonia, en aquel lugar donde estaban, ellos llevaron gloria a Dios. Y cada uno en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nos congreguemos, hermanos, debemos llevarle gloria a Dios. La gloria de este mundo no puede enaltecer la grandeza del Dios eterno. Ahora, hermanos, pero eso debe haber, en nosotros debe haber propósitos. Propósitos. ¿Cuáles son los propósitos, hermanos? Propósito significa, hermano, es un adjetivo firme. Tener un propósito firme, tener en mente hacer algo con firmeza y no dejarnos mover según sea la circunstancia. Porque estamos dados a esto, hermano. A veces, de acuerdo a la circunstancia, yo me puedo mover a un lado y ponerle la mano al otro, y me puedo mover al otro lado y poner la mano al otro lado. Pero tener un propósito firme, hermano, eso va a hacer que el creyente y la hermana, en cualquier tipo de circunstancia que se encuentre, él no va a ser movido. Él no se va a ir a un lado ni a otro lado. Estad firme y conoced la salvación que viene de Jehová, le dijeron a Moisés. Está firme, no te muevas de allí, quédate firme en tus convicciones, Moisés, porque tú vas a pasar este Jordán o este Mar Rojo, lo vas a pasar. Estar firme, hermano, estar firme en el servicio, hay que tener propósito. Tener propósitos, hermanos. Por eso el salmista dice, Dios cumplirá sus propósitos en mí. A veces queremos que Dios cumpla en mí mis propósitos según sea mi conveniencia, pero no, hermano, es Dios. Ponemos los propósitos delante de Dios, hermano, y Él se encarga de él. Dios se encargará de que esos propósitos se cumplan. El salmista dice, Dios cumplirá sus propósitos en mí. Y estoy pensando, hermano, que los propósitos es cuando un creyente, una hermana, tiene sus propósitos en servirle al Señor. Mire, hermano, pase lo que pase. Ahí hemos oído de nuestros hermanos en Tesalónica, en Filipo, en cuántas partes el apóstol no tuvo luchas y pruebas. Pero este hombre había dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba dispuesto a cumplir
lo que el Señor le decía, su propósito de servirle, eran firmes. Cuando hay propósitos, hermanos, las adversidades no van a arrancar del corazón ese propósito, no. No, hermano. El hombre y la mujer se va a mantener firmes. ¿Cuántos? Como volvemos a repetir lo que hemos oído, los que han venido a este lugar, los que han subido a Churuguara, los que se han metido en las asambleas que ya están formadas en el estado Falcón y en otros lugares, hermanos, no tuvieron prueba, no pasaron trabajo, no pasaron necesidad, sí la pasaron, pero eso no era un deseo, simplemente un deseo, era un propósito que tenían de ver una asamblea establecida en ese lugar. ¿Y por qué se mantuvieron, hermano? Porque un propósito es firme delante de Dios. Y cuando un creyente tiene propósito de servirle a Dios, está dispuesto a despojarse de todo lo que puede quitarle la gloria a Dios. Quitarle la gloria a Dios. Hermano, es muy fácil nosotros quitarle la gloria a Dios cuando en la obra, cuando en un servicio se ve el esfuerzo que todos hacen, pero llegar a considerar que lo que se está haciendo es porque Dios le ha sustentado y le ha ayudado. En el capítulo 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Hermanos, la gloria es de Él. Gracias al Señor, hermanos, porque tenemos los ejemplos, el ejemplo del Señor. Tenemos ejemplo de hombres en las asambleas. Tenemos ejemplo de hermanos y hermanas que nos ayudan a que la gloria es de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo, hermano. Dios es glorificado cuando un creyente lleva mucho fruto, cuando un creyente está creciendo, creciendo y creciendo. Esto le da gloria a Dios, hermano. Cuando un creyente es como una parra, como una vid que está dando fruto y fruto, el Padre la limpia, ¿para qué? Para Él disfrutar de esos frutos y llevar gloria. Que el Señor nos ayude, hermano. Vuelvo a repetir, pues, las asambleas congregadas en el nombre del Señor no es para la gloria de los hombres, hermano. Las asambleas congregadas en el nombre del Señor es para llevar gloria al Dios eterno. Y las asambleas que prosperan, hermano, esto no significa que los hombres no se esfuerzan, pero acordémonos, hermano, que la gloria debe ser para el Dios del cielo. La gloria es de Él. La gloria es de Él, hermano. Dios nos creó también, hermano, para buenas obras. Para buenas obras. Y esto, hermano, lleva gloria a Dios. Pero ya el tiempo lo tengo. Y vamos a tratar ahora, hermano, un poquito solamente en Gálatas. Capítulo 5, donde hemos leído. El apóstol dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, casi todos los versículos que están relacionados con el deseo en el Nuevo Testamento tienen que ver con las pasiones, con los deseos carnales, con el mundo, con la vanagloria de esta vida. Casi todos, hermanos. Pero el apóstol está diciendo aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne, propósitos o deseos. Hermana, hermano, joven, tienes necesidad de formar un hogar. ¿Quieres como otras hermanas o como otros hermanos tener un hogar? Pero ¿tienes propósito de casarte o tienes deseo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Son deseos o son propósitos? Cuando hay propósito delante de Dios, tanto el hermano que quiere servir al Señor como el que se quiere casar está dispuesto a esperar en el Señor y no forzar la barra, sino que espera allí. Esos son propósitos, esperar en la voluntad de Dios. ¿Te quieres casar? ¿Tienes propósito? Hermano, hermana, espera. Pero cuando hay deseo, hermano, hay peligro porque pueden entrar las pasiones. Pueden entrar las pasiones y cuando entran las pasiones podemos, hermanos, cometer errores en nuestra vida. Propósitos o deseos. El deseo, hermano, puede ser un deseo sano. Por ejemplo, vamos a aplicar esta palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese es un buen deseo, pues. Que alguno quiere servirle al Señor. Hermano, pero hay que tener cuidado, porque el deseo puede ser un deseo ardiente. Sea para lo bueno o sea para lo malo, pero tengamos cuidado. Aún en nuestros trabajos, hermanos, podemos tener propósitos, pero esos propósitos después se pueden convertir en deseos de riqueza, en deseos de muchas cosas. Entonces tenemos que ser equilibrados. El deseo, hermano, llegó la hora y termino con esto, hermano. Hermana y hermanos, tienes propósitos de Dios, Dios cumplirá tus propósitos en ti, sus propósitos en ti. Espera en Él con tranquilidad. No seas, hermano, que pensando que son propósitos se conviertan en deseos. Esta palabra también dice algo que se desea intensamente. Y cuando algo se desea intensamente, no está, hermano, en relación. Se corre el peligro que no esté relacionado con el espíritu, como dice Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera, hermano. Que el Señor nos ayude. Quizás no he comentado todo lo que pude haber dicho, no porque tenga mucho, sino por la poca capacidad. Pero, hermanos, tengamos cuidado. No confundamos el propósito y el deseo. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay propósito o hay deseo? El Señor nos ayude, hermano, para que no la confundamos. Los deseos pueden llevar a un creyente a una desgracia, tanto en la vida moral como en la vida espiritual. Que prospere su santa palabra. Amén. Hermano, para 257. Gloria a Dios, porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, porque no mira nuestra vieja iniquidad. Bondadoso nos reviste de justicia y santidad. De pie, la primera estrofa, 257.
Gloria a Dios porque en su gracia en nosotros abundó. Y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios porque no mira nuestra vieja iniquidad. Bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 37. El hermano Jonathan, él habló de José, pero relacionado con su vida laboral en el palacio, en la casa de Potifar, en la casa de su padre. Entonces vamos a leer aquí algo sobre José en el capítulo 37 de Génesis. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Versículo 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Pero abreviando, versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 13, dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Vamos a abreviar. Versículo 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos José, los hermanos conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna bestia lo devoró, y veamos qué será de su sueño. Versículo 27, venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. La vida de José fue una vida que tenía dos facetas. Él tenía la aceptación plena de su padre, pero no tenía la aceptación de sus hermanos. Quizás Jacob no fue equilibrado en el trato. Él le compró a él una túnica de diversos colores y lo distinguió más que los otros. Eso incrementó el odio y la animadversión que tenían contra José.
Él le compró aquella túnica de diversos colores y con esa túnica lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos apacentando las ovejas. Pero cuando él regresaba, el papá le preguntaba sobre la conducta de ellos. Él no era un chismoso. Tienes que hablarme la verdad. ¿Cómo están esos muchachos? Él hablaba y le informaba la mala fama que él oía en el entorno. Y ellos lo supieron que Jacob había recibido ese informe de parte de José y lo odiaron más. Y cuando el papá lo mandó a buscar con aquella túnica de diversos colores, ellos dijeron, ahí viene el soñador. Él tenía sueños también. Sueños relacionados con el futuro. Él interpretaba sueños también. Aquí viene el soñador. Matémosle y veremos qué será de su sueño. Y Rubén había salido cuando ellos tenían allí al muchacho. Lo echaron en una cisterna con la idea de dejarlo allí o sepultarlo allí. Pero fue Judá que dijo, ahí vienen unos madianitas, vendámosle. Y lo vendieron al ismaelita como un esclavo para Egipto. Ellos tomaron la túnica de José, mataron un cabrito, la tiñeron en sangre y la rajaron como si una fiera grande lo había destrozado. Y el padre creyó aquella falsa historia. Fue llevado a Egipto, vendido como esclavo. Pero Dios tenía propósito. Los sueños que él tuvo se iban a cumplir en Egipto. Y Dios preparó el entorno para llevarlo a Egipto. Así es Dios. Hermano, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y Él tiene los recursos divinos en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Él puede cumplir, hermano, todo lo que los propósitos que tiene con nosotros. El asunto es que nosotros seamos permeables y dejemos que Dios nos utilice y haga el vaso que Él desea formar. Y no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Este hombre se caracterizaba por su transparencia. Era transparente. El papá le preguntaba y él decía la verdad, porque él era transparente, pero él se metía en problemas. Y él no solamente tenía aquellos detalles, él también tenía, aparte de la transparencia, sus excelencias. Él tenía la capacidad de interpretar sueños y eso fue para él una bendición estando en Egipto. Él fue vendido a Potifar como esclavo. Era tan transparente en el hablar, en lo personal, que en lo moral. La mujer de Potifar quería contaminarlo. Ella lo acosaba con propósitos malos. Y él dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Jehová y hacer esto contra mi amo?
Se me ha hecho tanto bien. Y ella le quitó la túnica a José y fingió que él había tratado de violarla. Y fue azotado inocentemente. Él no protestó, él no se defendió y fue a la cárcel. Y en la cárcel fue una bendición. El jefe de la cárcel no tenía nada que hacer porque todo lo hacía José. Él tenía una excelencia, aparte de tener transparencia y aparte de tener refulgencia. Él brillaba como una luz. Así debe ser la vida de un creyente. Brilla en el sitio donde está. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Debemos brillar en el sitio donde estábamos, donde estamos. Entonces, en la cárcel. Ahí estaban el copero y el panadero. Habían tenido sueño, habían caído presos porque hubo una conspiración contra el faraón. Y ellos fueron declarados culpables de la conspiración para matar al faraón. Y los dos, tanto el copero como el panadero, tuvieron sueño y estaban preocupados. El faraón ya estaba investigando bien cómo habían sido las cosas y él descubrió cosas que antes no sabía. Y los dos tuvieron sueños, el copero y el panadero. Y el panadero soñó que llevaba 3 pisos de bandejas con postres, panes exquisitos para el faraón. Y venían las aves y se lo comían. Y el copero soñó con una vid y las exprimía y las vertía en la copa y las llevaba al rey, al faraón. Y estaban tristes por ese sueño y él los interpretó y él fue fiel. Él le dijo al copero la verdad, pero le dijo al panadero la verdad también. Él iba a morir y le dio todos los detalles. Y tal como el faraón había soñado, así se cumplió. Y el faraón se dio cuenta que ese hombre tenía capacidades de Dios para resolver asuntos y problemas y sueños. Y él tuvo aquel sueño con las vacas gordas y las vacas flacas. Y nadie lo podía interpretar, pero el copero dijo, ya, aquel hombre que me interpretó los sueños, tráelo aquí, y él lo trajo. Y él interpretó. Ustedes conocen el sueño, los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez. Y le dijo, debe buscar un hombre que administre, que almacene, que haga muchos almacenes y acopie allí los productos de los años de abundancia para cuando vengan los años de escasez. Y busca un hombre y ponlo como administrador. Es que no hay otro sino tú, que tienes esa capacidad. Y quedó allí como virrey. Se fue José. Aquí está este hombre, pero no queremos entrar en más detalles, sino los detalles que no sean de más interés. La consagración que él tenía moralmente. Él tenía una capacitación especial, celestial, para presentar los propósitos que Dios tenía a través de su sueño.
Y todo eso lo utilizó Dios para que aquel instrumento fuera una bendición para el mundo, donde Egipto era un imperio. De modo que este es José. Se puso en las manos de Dios. De modo, hermano, que nosotros queremos que el Señor nos utilice, ¿no? Tenemos que ponernos, hermano, en las manos de Dios. Y procurar hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios. Entonces, José, este hombre, dio siempre toda la gloria a su Dios. No quería ofender a Dios en nada. Y Dios lo llevó hasta que él llegó a ser el hombre grande, que descifraba todos los misterios, todos los asuntos ocultos que nadie podía esclarecer. Y este fue el instrumento. Los hermanos pensaron mal, pero Dios tenía propósitos. Dios puede convertir, hermano, lo que nos parece malo en una bendición de nobleza para que el instrumento sea bendecido y todo lo que haga produzca gloria a Dios. De modo, hermano, que aquí está la vida de José. Se puso en las manos de Dios. Nunca buscó vengarse por su propia hermana. Él nunca habló mal de la esposa de Potifar. No quería desacreditar a su esposo, pero Dios, él sabía, algún día él va a esclarecer los dos, y todo se esclareció. De modo, hermano, que estamos en las mejores manos. Somos vasos, somos instrumentos útiles en las manos de Él para la gloria de Él. De modo, hermano, que el Señor nos guíe en el poco tiempo que nos queda mientras esperamos el Señor para llevarnos y estar con Él, y allá recibiremos el galardón completo. El Señor protege su palabra. Bueno, vamos a pedirle a un hermano que tenga la bondad de dar gracias por los alimentos. No sé si habrá algún otro anuncio, hermano Mario. Un poquito atrasado, que se ha hecho, hermano, por ayuda, si lo pueda.